Algo muy personal, pero me gustaría decirlo. Yo quería que mi madre, que está aquí presente, que nunca muriese. Y bueno, pues al final me esforcé muchísimo y siempre he ido hacia adelante con mis objetivos. Y bueno, al final acabé estudiando en Valencia, en la Universidad Politécnica. Allí pasé por muchos departamentos, aparte de empresas biotecnológicas, y vi un gran vacío en el campo de la biotecnología y de la genómica sobre todo. Y es que los análisis genéticos actuales no se hacen completos. No hay un análisis que sea una hoja de ruta de tu propio genoma, ni de tu estructura. Si tenemos algo tan sólido y tan fuerte como es un genoma, ¿por qué no aprovechamos la totalidad y el 100% de ello? ¿Por qué no aprovechamos todas las variantes y todas las rutas que tenemos para conocernos y conocer nuestra biología? No, a día de hoy lo que se hace es intentamos leer una enciclopedia con solamente una página. Lógicamente eso no llega a ninguna parte y es justamente lo que hoy os vengo a hablar, de por qué este descubrimiento va a marcar un hito en la historia de la humanidad. Revolucionando la medicina personalizada con inteligencia artificial y genómica avanzada. Este sistema está diseñado para optimizar diagnósticos, personalizar tratamientos y garantizar una buena toma de decisiones clínicas. Como veis ahí, la medicina a la que vamos a orientar hacia 2030 es una medicina proactiva, una medicina personalizada, enfocada en la prevención, en la longevidad y terapias anti-envejecimiento, y también una medicina optimizada. Los recursos tienen que estar completamente optimizados. Un nuevo paradigma. Imaginemos un mundo, por un momento, un concepto de medicina completamente nuevo. Un concepto de medicina que no espera que tú te enfermes para reaccionar, sino que ya directamente se enfoca en lo que realmente funciona para ti y para tu cuerpo y para tu genoma. Una medicina que no se basa en estadísticas, sino en tu biología. Que en lugar de ir al médico y recibir un tratamiento estándar, recibes uno específicamente para ti, para tu genoma, para tu biología, para tus células. Imaginemos que podemos detener el avance de enfermedades neurodegenerativas, conociendo el origen genético del problema, porque eso hasta el día de hoy se tenía una estadística, una variante. Lo que no se tenía era la hoja de ruta completa de todas esas variantes. Entonces, imaginemos también que podemos salvar la vida, sí, salvar la vida, sabiendo la enfermedad que tenemos, el cáncer que vamos a desarrollar. Pero aquí viene algo que es completamente revolucionario y es el antienvejecimiento. A día de hoy sabemos que hay genes que influyen y regulan justamente la longevidad, la reparación celular, la inflamación crónica y el daño oxidativo que en parte nos hace envejecer. Por lo tanto, teniendo esta información y sabiendo cómo se comportan estos genes en nuestro organismo, vamos a tener esa información para hacer cosas impensables, que hasta el día de hoy se sabía que se podían hacer, pero no se han implementado porque no teníamos esa hoja de ruta para saberlo. Que son terapias anti-envejecimiento personalizadas, con esta información adaptadas a tu perfil genético. Podemos empezar a diseñar fármacos que no solamente retrasen, sino que reviertan el envejecimiento. Y también el deterioro celular y esta limpieza y reciclación que es súper necesaria para no envejecer. El verdadero objetivo no es solamente vivir más, sino es vivir mejor, con más calidad, con más claridad. Es decir, una vida no solamente más larga, sino con muchísima más claridad. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, esto es solamente la ciencia ficción, pero ya tenemos las herramientas para hacerlo, gracias a nuestro software de inteligencia artificial. Y ahora bien, nos preguntaremos qué es lo que nos hace únicos, porque hasta el día de hoy todos sabemos que compartimos un 99% de la información genética. Pero ¿qué es lo que realmente nos hace únicos? El ADN, es nuestro genoma, porque no todos somos iguales. No enfermamos igual, no respondemos a los tratamientos por igual, no envejecemos igual. Nuestra genética es lo que marca la diferencia inmensa entre las personas para tener enfermedades, para envejecer más deprisa. Su manual de instrucción es único de cada individuo y de cada genoma. Y ahora, por primera vez en la vida, podemos convertir estos datos crudos a decisiones médicas precisas, anticipadas y personalizadas. Ahora bien, ¿qué es lo que analiza nuestro sistema? Nuestro sistema analiza 26.000 genes, más de 700.000 variantes,
más de 40.000 enfermedades, 4.000 fármacos, 1.700.000 asociaciones de genes con enfermedades, 45 millones de asociaciones, genes y enfermedades. ¿Y esto por qué es revolucionario? Bueno, hasta el día de hoy nadie había podido estudiar esto. Como bien ha explicado antes José Luis anteriormente, el genoma es muy fácil a día de hoy secuenciarlo y se estima que en 2030 ya todo el mundo tengamos el genoma secuenciado. La cuestión es, tenemos la información, pero ¿qué hacemos con ella? El genoma contiene respuestas clave a todas estas enfermedades. Uy, se me fue. A todas las respuestas clave. Nuestro sistema lo que analiza es una cobertura completa del espectro de enfermedades humanas. Aquí, como podemos ver en la tabla, tenemos enfermedades congénitas y hereditarias del sistema nervioso. Es decir, no solamente analiza las enfermedades génicas, que son las que a día de hoy se analizan. No, analiza todo tipo de enfermedades y no solamente de origen génico. Y bueno, esta clasificación es del MES. Nosotros integramos 2 clasificaciones más, la de la ULMS y la de Disease Ontology. Pero esta clasificación me gusta porque, bueno, aquí se describe muy bien lo que nosotros podemos diagnosticar y analizar. Y por lo tanto, pues como veis, es un espectro completo de todas las enfermedades. Y algo que no he mencionado, pero también viene bien recalcarlo, es tenemos una base de datos muy dinámica, mediante inteligencia artificial. Cogemos lo mejor de la ciencia, mediante lenguaje y programación natural, y lo que hacemos es, lo añadimos. Y por lo tanto, toda la nueva ciencia la vamos incorporando. Todas las variantes y enfermedades que se van descubriendo, también las incorporamos. ¿Y esto qué aplicaciones clínicas tiene? Bueno, permite un diagnóstico más rápido y preciso. Permite anticipar enfermedades años antes de que se manifiesten. Personalizar tratamientos farmacológicos. Evitar tratamientos adversos innecesarios. Efectos adversos en los tratamientos, que son innecesarios. Optimizar los recursos sanitarios. Terapias génicas dirigidas a mutaciones específicas. Y revertir procesos celulares ligados al envejecimiento. Pero esto no es nada. Lo que va a hacer nuestro software el día de mañana, gracias a esta tecnología, es lo siguiente: edición génica preventiva en neonatos, en los recién nacidos, modelos celulares con mutaciones específicas para probar fármacos, que luego os explicaremos lo que es, porque seguramente no sepamos todos, pero luego os explicará bien. Reprogramación celular para regenerar tejidos y órganos, mapas de riesgo poblacional para políticas públicas de salud, terapias combinadas de gen con ambiente con estilo de vida. Y estas son solamente algunas de las innovaciones que voy a presentar hoy, de las muchas que se van a poder hacer gracias a nuestro sistema. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es pasar de una medicina que es reactiva, de un paciente que va al médico con síntomas y que a través de los síntomas se le diagnostica, pasar a una medicina predictiva, una medicina preventiva, personalizada y participativa, que a mi juicio es lo más importante, que podamos anticiparnos a los riesgos genéticos antes de que de que nos haya dado ningún síntoma, de que podamos anticiparnos esta información y tenerla en cuenta y convertirla en acciones médicas. Hacia una nueva medicina. ¿Por qué necesitamos una nueva medicina? Os preguntaréis. Bueno, el sistema actual tiene bastantes limitaciones. Por una parte, vivimos una época donde la medicina ha logrado cosas increíbles, eso es indudable, desde trasplante de órganos, cirugías que salvan vidas, medicamentos que han salvado también millones de vidas, pero desgraciadamente el sistema actual funciona con prueba y error. Y la forma en la que tratamos la mayoría de enfermedades sigue siendo sorprendentemente genérica. La medicina actual aún funciona como un sistema que no está actualizado al día de hoy. Por lo tanto, seguimos recibiendo tratamientos estándar para biologías únicas. ¿No te funciona el primer fármaco? Lo cambiamos. ¿Te dio efecto secundario? Probamos otro. Bueno, ¿el diagnóstico no es claro? Pues hacemos imágenes, repetimos pruebas, ajustamos. ¿Hay sospechas de algo genético? Te derivan a otro especialista. El tiempo va pasando, va pasando, va pasando. El paciente empeora y a veces ya no tiene solución cuando le dan el diagnóstico. Los tratamientos. Es algo de lo que muy poca gente habla, pero realmente es algo muy controversial. Imagina esto, 2 personas que tienen la misma edad. Mismo diagnóstico, mismo tratamiento. Uno mejora y el otro no.
¿Y esto por qué sucede? Porque somos únicos. Cada ser humano es único. Todos tenemos las variantes que nos diferencian a todos los demás. Pero sin embargo seguimos recibiendo el mismo protocolo para todos. ¿No te parece una contradicción? Necesitamos precisión. El diagnóstico tardío sigue siendo un problema global. Aún hoy miles de personas reciben un diagnóstico erróneo. O lo reciben cuando la enfermedad ya ha avanzado lo suficiente como para ya no poder tener cura. En muchos casos, ¿y esto por qué sucede? Es porque no se analiza la raíz genética del problema. Porque no teníamos las herramientas necesarias para hacerlo. Teníamos herramientas, como las pruebas genéticas, para ver solamente una porción del genoma. Tenemos toda la información, pero no el propio análisis que va a analizar toda esa información. Solamente tenemos la información de unas cuantas variantes y no de toda la hoja de ruta. Por lo tanto, no se puede funcionar con datos limitados. Hay que funcionar con el dato completo para tomar una decisión médica. Si no, lógicamente no se va a poder tomar decisiones. Por lo tanto, estas pruebas genéticas convencionales no son suficientes para la prevención. Hay demasiada insuficiencia a día de hoy. El envejecimiento como el mayor factor de riesgo global, pero es inevitable. Bueno, sabemos que el mayor factor de riesgo para la mayoría de enfermedades es simplemente envejecer. Simplemente eso, envejecer. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Envejecer aumenta la probabilidad de padecer Alzheimer, de padecer enfermedades cardiovasculares, de cáncer, y durante mucho tiempo creíamos que esto era inevitable, que simplemente nosotros envejecíamos porque teníamos que hacerlo. Pero ahora sabemos que el envejecimiento está influenciado por la genética, por vías genéticas, rutas moleculares, factores epigenéticos. ¿Y esto por qué es revolucionario? Porque se puede revertir antes de que el daño ocurra. Por lo tanto, para no envejecer, lo principal es no enfermar. Otros desafíos reales que tenía el sistema actual. La falta de integración con la información genética y los sistemas clínicos. Es decir, cuando se tenía una información genética, había que hacer mucho trabajo por detrás para poderlo integrar en el sistema clínico. Y eso al final era muchísimo lío como para poder tenerlo todo claro en un sistema clínico, en una historia médica electrónica. Los riesgos de privacidad y confidencialidad de los datos y la falta de los recursos humanos en interpretación. No se tenía unos recursos humanos como para poder interpretar todos los datos de una manera clara y precisa. Ahora bien, ¿qué es el genoma y por qué es clave? Os estaréis preguntando. Bueno, si tu cuerpo fuese un sistema complejo y quisieses entender cómo funciona, ¿por dónde empezaríamos? Quizás empezaríamos evaluando los síntomas, haciendo unas cuantas imágenes o unos análisis midiendo hormonas, pero hay algo que va mucho más allá de eso, y es el genoma, que es lo que en silencio lo está regulando todo. ¿Y qué información contiene? Contiene más de 3.000 millones de pares de bases, es decir, de letras que están codificando todo lo que somos. Pero aquí viene lo importante. Hay de 4 a 5 millones de variantes. Es decir, de las 4 y los 5 millones de variantes es lo que nosotros diferimos todos. ¿Vale? No es que nosotros tengamos solamente esa información y ya, sino que tenemos 4 millones de variantes que son diferentes para cada uno de nosotros. Y de esas, solamente unas pocas tienen relevancia clínica, es decir, son patogénicas y te van a hacer un estrago a tu nivel sistémico y por lo tanto te van a provocar una enfermedad. De esas solamente van a tener relevancia clínica muy poquitas. Por lo tanto, y esto es lo importante, porque ¿dónde buscamos esas agujas? En el pajar. Porque si hay algo más complicado que encontrar una aguja en un pajar, es encontrar las 3 agujas entre miles de millones de agujas en un pajar. Por lo tanto, el genoma es nuestra mejor herramienta clínica. Leerlo es el primer paso. Comprenderlo e interpretarlo es el verdadero desafío. Y esas son todas las barreras que hemos pasado con este software. Hemos trascendido la barrera del Big Data. Y lo mejor de todo es que el genoma no cambia a lo largo del tiempo, se mantiene constante. Por lo tanto, podemos leer esta información y actualizándola, lógicamente, esta información, vamos a tener una hoja de ruta que va a cambiar las reglas del juego para todos. El genoma no viene con índice ni con ningún resumen. Y no es como leer un libro. Entonces, es como encontrar una biblioteca inmensa con millones de referencias y tratar de encontrar lo que realmente está por ahí suelto y nos va a provocar enfermedades.
Nuestra solución, inteligencia artificial al servicio de la salud. Del caos genético a la claridad. El genoma de una persona es una enorme biblioteca, pero no una biblioteca cualquiera. Tiene más de 3.000 millones de variantes, de letras organizadas en combinaciones únicas, que es lo que nos distinguen a cada uno con nuestra individualidad. Ahora bien, imagina que en esa biblioteca hay errores tipográficos. Hay más de 4 millones que son errores tipográficos. ¿Cómo se clasifican? Bueno, pues gracias a nuestro sistema. Y ahora bien, parece imposible encontrar esas variantes, ¿verdad? Porque imagina que lo tienes que hacer para miles de pacientes en miles de días. ¿Cómo lo haces? Pues ahí es donde entra nuestra herramienta. ¿Y de qué es capaz? De clasificar variantes genéticas asociadas a enfermedades y fármacos. De una priorización funcional de las enfermedades mediante inteligencia artificial. ¿Y en qué se basa nuestro sistema? Un poquito de agua. Nuestro sistema se basa en la mutación, es decir, en la predicción de la mutación mediante nuestro sistema de inteligencia artificial propietario, que se basa en la estructura tridimensional de la proteína. Por lo tanto, nuestro sistema de clasificación dual de la predisposición y la clasificación es lo que va a hacer que clasifiquemos las enfermedades genéticas asociadas a enfermedades y también los fármacos. Como hemos mencionado antes, 40.000 enfermedades y 4.000 fármacos. La automatización es completa. Por lo tanto, este es un problema que yo he visto siempre en los laboratorios, y es que siempre hay que introducir los datos manualmente. Y bueno, todos sabemos que cuando hay una intervención manual hay muchísimos más errores que si lo hace una máquina. Así es, desgraciadamente así es. Por lo tanto, nuestro sistema lo automatiza todo de principio a fin para evitarnos todos estos errores. Filtra el ruido, que es el 99%. Ruido es el 99% de nuestro genoma. Y lo hace a una profundidad y escalabilidad sin igual. Por lo tanto, ¿esto en qué se traduce? En una información para el médico y el paciente clara, concreta, útil y accionable, que es lo más importante. Algunos ejemplos de uso clínico son los siguientes que están ahí expuestos, aunque ahora los vamos a mencionar: confirmar enfermedades genéticas, diagnóstico de pacientes con síntomas atípicos, reducción de errores clínicos, evaluación de riesgo en personas sanas, entre otros. Nuestra solución en comparativa con otras soluciones. Otras soluciones solamente analizan unos cuantos genes limitados, analizan paneles de genes, 700 enfermedades como máximo y características, y no cubren variantes raras con la cobertura que hay que cubrirlas, ni integran la farmacogenética de forma profunda. Por lo tanto, los resultados son inconcluyentes, son incompletos. Pero nuestros análisis punteros hacen una cobertura completa, más de 26.000 genes, 700.000 variantes, y analiza simultáneamente, en tiempo real, 40.000 enfermedades y más de 4.000 fármacos. Detecta variantes raras y biomarcadores clínicos y facilita los diagnósticos, prevención y tratamientos personalizados. Además, la personalización, automatización e interpretación clínica es sin igual. La interpretación manual está sujeta a errores, pero nuestro sistema va de principio a fin automatizado. Por lo tanto, se filtra el ruido de manera automática. Y los informes y las herramientas bioinformáticas propietarias, como la TSV Filter Tool, que es una herramienta propietaria que tenemos, hacen que esta información sea legible para todos los médicos. Por lo tanto, la información clínica va a ser fácilmente interpretable. La evidencia científica, ya sabemos que la ciencia va actualizándose de manera muy rápida, y en los últimos años se han hecho muchos avances. Esos avances, normalmente los análisis son estáticos, no se incorporan en las bases de datos. Pero nuestro sistema sí hace una incorporación mediante el lenguaje de programación natural, que es una inteligencia artificial que coge toda la ciencia y la incorpora a nuestro sistema, con la máxima precisión. Ahora bien, la usabilidad. Esto es algo de lo que poco se habla. Las herramientas clínicas y los sistemas tienen muy poca usabilidad, porque aunque tengamos la información de unas cuantas variantes, es muy difícil incorporarlos al sistema clínico. Por lo tanto, ¿de qué manera los usamos? ¿Y cuánto? ¿Y en qué medida? ¿O por qué esto va a ser así? ¿Una variante va a tener este efecto patogénico o neutral o benigno en un paciente? Bueno, pues esa interfaz es la que hemos diseñado nosotros para tener estos recursos médicos, para poder ofrecer que un personal que no tenga una formación en bioinformática ni en medicina pueda también interpretar esta información genética. Es decir, vamos a democratizar el acceso a la información genética de los individuos. Las aplicaciones clínicas reales de las que antes os hablaba, vamos a hablar de lo que realmente importa.
no de lo que promete la tecnología, sino de lo que hace con personas reales. Y ahí es donde nuestra tecnología y nuestra herramienta se convierte en transformadora. Imagina que eres médico y recibes a un paciente que no encaja en ningún manual, que tiene unos síntomas que son atípicos. Es decir, no sabe el médico ni qué pruebas mandarle, porque ya las pruebas que le han mandado no encajan. Prueba fármacos, prueba pruebas, le dan efectos secundarios, y aún así el tiempo pasa. El tiempo va pasando igualmente para todos, pero el paciente no tiene un diagnóstico claro. El paciente sigue sin tener solución. Y cuando al final le diagnostican al cabo de muchos años, ya es muy tarde para el paciente. Ya no tiene una solución que podría haber tenido años antes. Pero claro, ahí es donde entra en juego esta solución. Imagínate que con un informe genético, que es el nuestro, yo hubiese sabido que tiene una variante rara asociada a una enfermedad genética que le está causando todos esos síntomas fenotípicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está entre enfermar y no enfermar, entre vivir y no vivir. Es así, esto salva vidas, es así, las vidas se deterioran igual. Por lo tanto, el médico no solamente va a tener un diagnóstico, sino una dirección clara, una explicación, un camino a seguir. Ahora cambiemos de escenario. Tienes un paciente que necesita comenzar un tratamiento, pero ¿cuál elegir? ¿Cómo lo sabemos? ¿En qué dosis? ¿Y qué riesgos hay? Bueno, pues en la práctica médica convencional, la medicina empieza probando. Pruebas un fármaco, si te da efectos secundarios, probamos otro. ¿Y si te vuelve a dar efectos secundarios? Bueno, aún así hay fármacos que ni siquiera es que te den efectos secundarios, sino que son tóxicos o inefectivos para tu tipo de genoma. Por lo tanto, con esta ruta genética, el médico va a tener la capacidad de elegir el fármaco a la primera. No va a tener que andar probando con un sistema de prueba y error, sino que va a evitar los efectos secundarios y va a poder elegir la mejor opción desde el principio para ganar tiempo terapéutico real. Ahora bien, otro escenario. Enfermedades hereditarias. Una mujer joven es diagnosticada de cáncer de mama hereditario. Tiene una variante asociada al cáncer de mama hereditario, que es genética esa variante. ¿Qué va a hacer esa mujer? Le va a informar a sus familiares para que se hagan este sistema y para prevenirse, porque el diagnóstico de una persona puede cambiar el diagnóstico de la familia en completo. Pueden comenzar a monitorearse mucho antes de que los síntomas aparezcan, por lo tanto van a tomar acción, van a ser proactivos en su propia genética. Y ahora algo de lo que poca gente habla, pero también es muy importante, sobre todo para los médicos, y es la cantidad de pruebas y pruebas y pruebas que se hacen a los pacientes. Y los errores que hay en la interpretación de estas mismas. Porque claro, no todos los resultados genéticos justifican que vayamos a alarmarnos, ni todas las variantes requieren una biopsia, ni todas las predisposiciones implican una enfermedad. Que eso es algo que los análisis convencionales lo tienen muy mal. Te dan una predisposición, pero no te dicen la significancia real de esta variante, ni lo que realmente implica. Por lo tanto, los médicos, ante esta incertidumbre, están obligados a actuar. Resonancias necesarias, colonoscopias anticipadas, mamografías, TACs. Y esto acelera la angustia y la ansiedad del paciente sin tener ni siquiera un diagnóstico ni un camino a trazar desde el principio. Y esto no solamente reduce la ansiedad del paciente, sino que también por fin entiende lo que realmente tiene, y no solamente se trata de diagnosticar antes, sino se trata de una mejor medicina, de un ahorro y de un costo y una eficiencia. Aplicaciones reales clínicas. Bueno, ¿a quién va dirigida nuestra solución? Pues las clínicas privadas y fertilidad se pueden beneficiar de todos estos usos clave, que son el diagnóstico genético integral, medicina personalizada, cribado de portadores, los hospitales públicos y privados, el diagnóstico más rápido de sus pacientes, la farmacogenómica, optimización de los recursos sanitarios, de estas pruebas que antes mencionaba, de la medicina preventiva, laboratorios clínicos, ampliar su oferta sin inversión, utilizar nuestras herramientas propietarias para esos análisis, la investigación biomédica mediante estudios de Worldwide Association, cohorte, farmacogenómica, descubrimiento, la industria farmacéutica con estratificación de ensayos, descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas, fármacos, personalización de la medicina. Pero esto no es todo. La medicina que actúa antes de que aparezcan los síntomas. Hasta ahora hemos hablado de pacientes, hemos hablado de diagnóstico, pero hay algo de lo que aún no hemos hablado, y si el verdadero poder
estuviese en lo que podemos hacer antes de que realmente aparezcan esos síntomas. Porque esto es lo más innovador de todo, que no es solo curar mejor, sino también cuidar de las personas para que no estén enfermas. Saber más, mucho antes. Cuando hablamos de prevención, hablamos de chequeos anuales, de dieta equilibrada, dormir bien, pero todo eso importa, aunque no es lo más importante. La capacidad de saber con precisión quién necesita y por qué necesita hacerlo, y cuándo. Y gracias a nuestro software es posible analizar el perfil genético de la persona y detectar si tiene un mayor riesgo de generar y de desarrollar ciertas enfermedades a lo largo de su vida. No porque tenga síntomas, y tampoco porque tenga antecedentes, sino simplemente porque dice, ojo, aquí hay algo que vigilar. Y esto se llama estratificación genética del riesgo. Es decir, vamos a saber con exactitud quiénes necesitan hacerse un tratamiento antes que otros, quiénes necesitan prevenir antes que otros, quiénes deberían de ajustar hábitos con mayor urgencia y quiénes están también en el lado contrario, en un rango muy bajo y tienen más tranquilidad y pueden vivir pues más tranquilos, porque también hay personas que van a reducir esa ansiedad. Y esto es un seguimiento inteligente. No solamente es un seguimiento personalizado, sino también inteligente, optimizando todos los recursos. Las pruebas las realizamos cuando hay una razón genética clara y no por convenio. Si alguien tiene variantes asociadas a un riesgo de enfermedad coronaria, pues se realizarían pruebas antes de que esa enfermedad aparezca. Pero si por el contrario no tiene variantes asociadas a ningún cáncer de mama, por ejemplo, no haría falta hacer una mamografía anticipada, como por protocolo. Esto es algo que hace falta cambiar de mentalidad, porque no hace falta hacerlo si realmente no hay una causa justificada. Por lo tanto, lo más poderoso de esto es que no solamente empodera a las personas, sino que empodera a los médicos, empodera a los pacientes, nos empodera a todos como individuos. Por lo tanto, esto es el cambio en el nuevo paradigma de la medicina actual. El envejecimiento. ¿Lo podemos ralentizar y revertir? La edad cronológica es un número, la biológica, una oportunidad. Si hay algo que todos compartimos, ricos, pobres, sanos, enfermos, en cualquier parte del mundo, es que todos envejecemos. Y durante siglos lo dimos por sentado. Como la lluvia, como la gravedad, como algo natural e inevitable, inmodificable. Pero ¿y si te dijera que todo eso no es cierto? Que el envejecimiento no es solo un destino, sino un proceso que podemos comprender, medir e incluso modificar. ¿Y qué tiene que ver esto con la genética? Os preguntaréis. Todo. Tiene que verlo todo. Hay rutas moleculares específicas que aceleran o ralentizan el envejecimiento. Gracias a este sistema podemos saber cuáles de esas variantes tienen una mutación y por lo tanto aceleran el envejecimiento. ¿Qué es envejecer? Es un proceso biológico regulado por genes que influyen en la reparación del ADN cuando se daña, en el equilibrio energético celular, la respuesta inflamatoria crónica, la resistencia al estrés oxidativo y la reciclación y la limpieza celular. Esto es algo clave en el envejecimiento, porque las células, cuanto menor capacidad de reciclación y limpieza celular tienen, menor capacidad de atrasar este envejecimiento. Y por lo tanto, se acelera un proceso de ruta de envejecimiento. Y la ciencia ya ha identificado esas rutas moleculares específicas que aceleran o ralentizan el envejecimiento. Y la forma en la que cada una de esas rutas se comporta está codificada por tu genoma. ¿Y qué hace nuestro software con esa información? Nuestra solución permite analizar cómo funcionan los genes que influyen en el envejecimiento. Por lo tanto, vamos a poder implementar terapias antienvejecimiento personalizadas. Sí, como lo oyen, esto es algo fascinante. Pero ya no hablamos de cremas ni de suplementos mágicos, sino hablamos de una medicina basada en datos genéticos. Por ejemplo, si detectamos que tu capacidad antioxidante está reducida, podemos intervenir con antioxidantes dirigidos, terapias antioxidantes dirigidos. O si, por ejemplo, vemos que hay genes que controlan el envejecimiento celular y están alterados, podemos revertirlos proponiendo tratamientos epigenéticos. También si hay una persona que tiene unas variantes de los genes de las rutas mTOR o SIR1 o FOXO, pues podemos saber que esas rutas van a tener un potencial terapéutico directo. Y esto nos lleva a una frontera aún más emocionante, que es la epigenética, la reprogramación celular y la edición génica. La epigenética es cómo se cambia la expresión de los genes sin modificar el ADN. La reprogramación celular es cómo se permite a una célula pasar de un estado envejecido a un estado joven.
Y la edición génica, mediante técnicas como CRISPR-Cas9, que ya se están utilizando a día de hoy, se permite corregir el efecto de una mutación en nuestro cuerpo. Pero esto no se puede hacer a ciegas. Hay que tener exactamente la ruta, el genoma, la mutación, la localización cromosómica y por qué te afecta, por qué es así, y la clasificación. Hay que tenerlo todo, porque sin esto no se podría hacer nada de ello. Investigación biomédica impulsada con inteligencia artificial y genómica. Los estudios de cohorte. Vale, aquí entramos en un apasionante mundo, y es el de la investigación. Es algo que a mí me apasiona porque yo como científica, como biotecnóloga, yo he estado muy involucrada en la investigación. Y bueno, ahora me dedico a ello de una manera diferente, mediante el software, pero aún así es algo que está revolucionando silenciosamente la medicina actual. Y es así, en los próximos años vamos a ver avances muy significativos. Y esto va a ser gracias a este sistema dual. Un sistema de cohorte, ¿qué es? Os preguntaréis. Bueno, un sistema de cohorte lo que quiere saber es cómo se comporta una mutación a lo largo de la vida de las personas. ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a poder validar nuevas enfermedades. Es decir, tenemos dos grupos, los vamos a poder comparar. Vamos a poder comparar el grupo que tiene una mutación con el grupo que no la tiene. Y vamos a entender por qué se desarrolla esa enfermedad. Vamos a seguir esa mutación, vamos a ver cuándo se desarrolla, en qué contexto, por qué se desarrolla. Y esto antes era imposible, pero a día de hoy sí que se puede. Y es más, con este software se van a poder validar nuevas enfermedades, gracias a la priorización funcional de mutaciones. Estudios de casos y controles. Ahora cambiamos de escenario. Tenemos un grupo de casos, que es un grupo que tiene una variante asociada a una mutación genética que causa una enfermedad, y otra, es decir, unos pacientes enfermos, y otros que están sanos. Y vamos a compararlo para saber por qué ciertas personas desarrollan una enfermedad y por qué otras no. Vamos a identificar y priorizar estas variantes más relevantes y, por lo tanto, vamos a poder reducir el tiempo y el coste de los estudios genéticos y de los estudios en general también. Vamos a validar, gracias a esto, asociaciones genéticas a poblaciones donde nunca antes se había investigado. Cribado de ensayos clínicos, medicina estratificada. Bueno, esto es algo que también me apasiona, porque en cultivos celulares se sabe lo difícil que es acelerar la fase preclínica de un fármaco. Es decir, los fármacos toman más de miles de millones de personas, miles de millones de euros en desarrollarse, y se tarda como 10 años en el desarrollo de un fármaco. Pero, ¿y si te dijese que podemos acelerar esta fase preclínica? Que podemos predecir qué personas perdón, se me ha ido. Que vamos a saber cuáles de estas variantes van a tener que ser priorizadas genéticamente para poderlas introducir en un cultivo celular o animal, para poder recrear y ver cómo funciona esa mutación específica en el cuerpo de una persona sin tener que tener un cuerpo en el que estamos simulando el ensayo. Es decir, tenemos un laboratorio predictivo virtual. Es lo que vamos a tener, un laboratorio predictivo virtual. Y esto va a ser súper importante para validar dianas terapéuticas, para probar ensayos antes de llegar a tratamientos en humanos, descubrir efectos secundarios ocultos, porque se hace en un cultivo celular, no estamos haciéndolo con personas, antes de llegar a las personas, optimizar el diseño de moléculas antes de entrar a la fase clínica. También algo importante es la interacción de gen y ambiente, la vamos a poder comprender. Vamos a analizar las variantes genéticas y las vamos a poder cruzar con variantes ambientales y clínicas. Y por lo tanto, vamos a ver si un destino genético va a cambiar el estilo de vida. Es decir, imagínate, dos personas que comparten una misma mutación, comparten una misma variante. Una tiene una variante moderada y el otro la tiene en su estado grave, patogénico. ¿Por qué la persona que tiene la variante moderada, dependiendo del entorno, va a desarrollar una enfermedad grave? Y la persona que tiene una enfermedad, la persona que tiene una variante grave, no va a desarrollar la enfermedad con diferente entorno. Pues esto es lo que vamos a ser capaces de hacer, validar y esos descubrimientos de por qué un cambio en el estilo de vida puede cambiar un destino genético. El cribado de terapias antes de ensayos clínicos, medicina estratificada.
con esto vamos a poder predecir, antes de hacer un ensayo clínico, qué personas van a responder mejor a un tratamiento. Es decir, sin necesidad de hacer el tratamiento antes, vamos a poder cribar a ese tipo de personas que van a tener los mínimos efectos secundarios, con la dosis más efectiva. Por lo tanto, se van a seleccionar los pacientes adecuados antes de un ensayo clínico para aumentar las probabilidades de éxito, lo que va a ayudar a reducir los costos y evitar los efectos adversos en pacientes mal seleccionados, que es lo que siempre ha ocurrido. En los ensayos clínicos siempre ha habido pacientes que han salido muy mal parados, pero con esto se van a evitar esos efectos, porque con una preselección de los pacientes ya vamos a poder evitarlo. Farmacoepidemiología. Salud pública de precisión. Ahora imaginemos esto. Un país quiere diseñar una estrategia específica para un medicamento común en su población. ¿Pero cómo empieza? Pues si tiene un estudio poblacional de su población, va a poder saber que analizando las variantes genéticas de la población hay algunas variantes que afectan a ese metabolismo del fármaco en concreto y va a poder calcular los riesgos a una escala poblacional. Por lo tanto, las políticas que se van a diseñar van a ser inteligentes. Van a ser políticas personalizadas, preventivas. Ya no es medicina individual, ahora vamos a hablar de medicina colectiva, la que salva a miles de personas. Estamos acelerando el futuro de la ciencia médica. Descubrimos asociaciones genéticas nuevas. Validación de blancos terapéuticos. Predicción de la mejor respuesta de tratamientos. Decisiones sanitarias con base clínica real. Nuevos descubrimientos. Es decir, estamos alimentando las bases de conocimiento global. Vamos a poder generar ciencia. No solamente interpretarlo. Esto significa que no solamente cura, sino que también enseña, construye, transforma. Transforma lo que sabremos mañana. Y todo esto no sería posible sin una herramienta capaz de procesar miles de millones de variantes a tiempo real y clasificarlas haciendo una clasificación dual de este riesgo genético. Aplicaciones más allá de la clínica. Impacto industrial y social. Del laboratorio al mundo real. Del diagnóstico al diseño del futuro. Imagina por un momento que los tratamientos, que los análisis genéticos no solamente sirven para diagnosticar enfermedades, sino que también podemos diseñar medicamentos más precisos, podemos mejorar la forma en que nacemos, cómo envejecemos, cómo trabajamos o incluso cómo nos aseguramos. Porque la genética trasciende la consulta médica. Es algo transformador en todos los niveles, económico, científico, social, cultural. Por una parte, la farmacéutica. Se van a desarrollar fármacos dirigidos en reposicionamiento inteligente. Durante décadas, la identificación de una molécula candidata para el desarrollo de un fármaco ha sido una carrera de fondo, una apuesta a ciegas, y aún así la mayoría de estos fármacos, el 80% de los candidatos, fracasan antes de llegar al mercado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tradicionalmente se diseñaban para el promedio de la población, no solamente para grupos genéticos ya definidos, sino para un promedio. La medicina de precisión también es farmacología de precisión. ¿Y qué hace nuestra herramienta? Pues identifica las mutaciones genéticas recurrentes en pacientes que van a responder mejor o peor a ciertos tratamientos. Vamos a poder elegir a un paciente adecuadamente antes de un tratamiento. Descubrir patrones que antes pasaban desapercibidos. Y aquí viene algo que es muy transformador, y es el reposicionamiento inteligente de fármacos. ¿Esto qué significa? Imaginemos que hay un fármaco que está probado, que tiene relevancia en el Alzheimer, que cura el Alzheimer. Imaginemos. O una enfermedad coronaria. Pues si este fármaco, mediante este estudio, se validan nuevas asociaciones y nuevas dianas, se va a poder verificar que vamos a poder utilizar este fármaco que ya estaba en uso para tratar una nueva enfermedad. Es decir, ya no necesitamos esos miles de cientos de millones de euros en hacer ensayos clínicos, ni tampoco vamos a necesitar tantos años, ni el fracaso de tantas moléculas candidatas, sino simplemente con estos ensayos, con este reposicionamiento inteligente de fármacos, vamos a poder tratarnos con fármacos ya existentes, pero con nuevas acepciones. Lo vamos a poder emplear para lo que realmente nos interesa. Neonatología y diagnóstico precoz. Cribado neonatal avanzado. Bueno, un niño cuando nace, esto es algo revolucionario, pero ya se les hacen pruebas genéticas. Lo que pasa es que son muy incompletas, solamente se les hacen pruebas de unas cuantas enfermedades. Imaginemos por un segundo que tenemos un niño y queremos saber
si nuestro hijo va a tener ciertas enfermedades en un futuro? ¿O qué riesgos nos tenemos que anticipar? Bueno, pues mediante esta prueba vamos a poder comenzar tratamientos en los niños antes de que el daño clínico aparezca, prevenir complicaciones antes de que sean inevitables. Respuesta desde el primer momento, mejores oportunidades para el niño, porque patrones que antes pasaban desapercibidos mediante pruebas insuficientes, vamos a poder hacer que estas alteraciones genéticas que antes no habían dado síntomas nos den la cara mucho antes y poder monitorearlas desde el primer momento. Dar a los padres respuestas claras desde el primer minuto, creo que es algo fundamental a día de hoy. Imaginemos, le regalamos a nuestro hijo, según nace, una prueba que le va a decir exactamente de lo que se tiene que prevenir. ¿No es algo fantástico? Le ofrecemos al niño la mejor oportunidad desde el minuto que nace. Salud pública y bienestar corporativo, más allá del hospital. Las empresas, los gobiernos, los sistemas de salud ya están entendiendo algo clave y va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Hacia 2030 todo el mundo va a tener secuenciado el genoma. Y esto es muy importante porque los sistemas sanitarios no se tratan solamente de curar, sino se tratan de anticiparnos. Y si con tu genética puedes anticipar a la salud, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no crear programas de bienestar personalizados? Ajustar seguros más preventivos. Reducción del gasto sanitario con pruebas innecesarias. Mejora del rendimiento cognitivo, físico, emocional, comprender mejor a la individualidad de cada persona para así saber las particularidades que tiene la persona y así en el entorno laboral también hacerlo más eficiente. La genética tiene que empoderar, nunca debería de excluir. ¿Y qué viene ahora? La medicina del futuro ya está aquí, gracias a nuestra tecnología. ¿Qué va a pasar en los próximos años gracias a esta tecnología? Pues vamos a transformar por completo lo que significa de cuidar de la salud humana y la salud individual. Un país entero, imaginemos, que integra nuestro software en un sistema nacional de salud. Cada ciudadano tiene acceso voluntariamente a un análisis genético preventivo y predictivo, que no solamente anticipa los riesgos genéticos, sino que también recomienda seguimientos, identifica fármacos óptimos, genera mapas de salud pública personalizada y políticas de precisión. Resultado, menos enfermedades avanzadas, más vidas salvadas, menos costes sanitarios y un sistema que por fin deja de ser reactivo para convertirse en inteligente, preventivo y sobre todo humano. ¿Qué vamos a ver gracias a esta tecnología? La edición génica preventiva en neonatos. Es decir, vamos a ser capaces de corregir una mutación antes de que sea letal para el niño, antes de haber desarrollado los síntomas. Enfermedades que generarían enfermedades raras, enfermedades graves, vamos a poder corregirlas. Vamos a poder implementar terapias combinadas de genes, más ambiente, más estilo de vida, para generar una medicina de precisión óptima. Es decir, que integrando todas las herramientas, como los genes, el entorno, la alimentación, el sueño, la microbiota, que es súper importante, y la historia, vamos a tener una medicina completa de toda la individualidad del ser humano, para poder tener una medicina no solamente mejor, porque no solamente se trata de cómo viven esos genes que ya tienes, sino cómo viven dentro de la vida real. Es decir, construir un plan terapéutico que no solamente trata, sino que transforma. Y ahora viene algo que es realmente transformador, y es la regeneración de tejidos con reprogramación genética. Gracias al análisis de variantes y rutas genéticas específicas, se diseñarán células madre personalizadas que se convertirán en un hígado, en un corazón, en un músculo. Terapias de reprogramación que reviertan el envejecimiento celular y regeneren órganos dañados. Tratamientos que modulan rutas biológicas como mTOR, FOXO, SIR, que están asociadas al envejecimiento, la reparación celular y la longevidad. ¿Y cómo vamos a elegir a los pacientes adecuados? ¿Cómo sabemos que un tejido es apto para reprogramarse? Con estos análisis vamos a poder hacerlo. Estamos hablando literalmente de revertir procesos biológicos degenerativos, de curar donde antes solamente podíamos aliviar, de restaurar funciones biológicas. Y esto es un modelo de medicina que se centra en la persona, porque cada persona tiene un perfil genético único, por lo tanto merece una medicina única, merece una estrategia única, un tratamiento óptimo para esa persona. Un modelo de medicina jamás creado hasta ahora, más humano, que trata con datos, pero cuida la precisión.
Salud pública genómica, prevención a nivel poblacional. Imaginemos esto, un gobierno que analiza el perfil genético de su población, siempre obviamente de manera ética y voluntaria, y con esto puede detectar los riesgos colectivos de enfermedades genéticas y graves. Invertir en la prevención dirigida, sabiendo los pacientes que tienen que hacerlo. Implementación de programas de seguimiento personalizados. Reducción de hospitalizaciones a gran escala y costes. Y salvar miles de vidas antes de que haya síntomas. Es una medicina que no solo salva vidas, sino que también las reinventa. Un nuevo modelo de salud para un nuevo mundo. De lo imposible a lo inevitable. Vivimos en un momento extraordinario. Uno de esos momentos que cambia de rumbo en la historia de la humanidad. Que cambia de una medicina estándar a la medicina personalizada, la medicina participativa, la medicina proactiva y predictiva. De lo imposible a lo real. Hoy ya es una realidad. Y este es el nuevo modelo de salud y juntos lo estamos construyendo. Muchas gracias.